Hola Chimotubers, son las 9 de la mañana, estoy aquí con mi amigo Salva y hoy nos vamos de almuerzo. Amigos braveros, que son los que más quiero. No, perdón, es que estoy nervioso que hoy viene el bravero, pero... amigos, hola Chimotubers, estamos en el bici del Bocata, en el puerto de Sagunto, y vamos a almorzar un almuerzo XL. Hemos pedido ya los bocatas. Estoy un poco nervioso hoy porque hoy viene el bravero. Algunos ya lo conoceréis y los que no lo conocéis, pues el bravero es un chico que hace vídeos de patatas bravas. Tiene vídeos de patatas bravas en todos los bares braveros de España y fuera de España también. Y lo conozco por Instagram, por las redes y eso, pero no nos hemos visto nunca y hoy va a venir a visitarnos porque él vive aquí en el puerto de Sagunto. Y nada, lo estamos esperando. ¿Qué te has pedido? Yo me he pedido un bocadillo que es los chupadedos. ¿Chupadedos? Sí, ¿Qué lleva chupadedos? Lleva pechuga, tomate, queso, huevo, no me acuerdo qué más. Luego lo vemos. Chimo, ¿tú hoy qué te has pedido para almorzar? Yo me he pedido un bocata que se llama el bici, que supongo que será de la casa, y lleva muchas cosas, lleva lomo, patata, lleva huevo, lechuga, tomate, yo qué sé, creo que lleva de todo. Madre mía. Así, mira, Salva, ¿qué te ha parecido el bocata? esto va muy lleno. ¿Lo vas a terminar o qué? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Has traído metro? Sí, hemos traído metro. ¿Sí? ¿Lo medimos? Sí, lo podemos medir. Va, pues dale caña. No sé si lo podéis apreciar, pero es un bocadillo que mide unos 40 centímetros de largo. 40 centímetros, no está mal, ¿eh? Pero va muy lleno. Va muy lleno, ¿eh? Vamos a medir el mío también, ¿no? Sí, claro. Es igual, 40 centímetros. Pero el mío creo que va más lleno, ¿no? Sí, lleva menos huevos, pero lleva más condimento. Yo llevo menos huevos, tú tienes más huevos que yo. Yo Nos están diciendo que el bocata mide 40 centímetros y pesa alrededor de 900 gramos. Casi un kilete de comida. Vamos a ver si mi amigo Mico puede con ello. A ver, Chimo, explícanos qué estás haciendo, porque veo que el bocadillo no lo has cortado y te lo estás comiendo bocadillo abierto. Voy a intentar comerme el bocata sin cortarlo, porque el otro día vi un vídeo de un mexicano que explicaba cómo comer los tacos sin que se caiga lo de dentro. Y el truco era poner el taco así recto, porque esto está muy lleno, no se puede cerrar. Y hay que doblar la cabeza. Entonces dobla la cabeza, el bocadillo está recto y te lo puedes comer sin que te caiga.
Chimotubers, hoy sí que sí. Mirad, me queda ya casi que nada. Y mirad, mi amigo Salva. Le queda medio bocadillo. Voy a ganarle. Os dejo. Chimo, hoy veo que estás comiendo mucho, ¿no? O muy rápido. Es que está muy bueno. ¿Está muy bueno o es simplemente por ganarme? También, es que quiero ganarte. Y veo que tú hoy no estás muy... Voy a ganarte. Chimotubers, hoy le gano. Hoy le gano a Salva. Mira, me queda nada. No sé qué le pasa. ¡He ganado! ¡He ganado! Hoy sí que ha podido conmigo. Caramba, Bravero. Ya está aquí el Bravero. ¿Qué pasa, Unión de fuerzas soy yo. El Bravero Chimotube, alianza para el futuro. Super sí. No, ¿cómo pues? Chuns. Es que esto venía de hablar valenciano, venía de hablar. Venía de hablar valenciano. A mí déjame. Yo hablo el que sea. Bueno, Óscar, casi que no vienes, ¿eh? Hemos tenido que almorzar y este no viene, este no viene. Ahora del cremaet. Ah, te has pedido cremaet ya y todo. Cremaet en valenciano, cremaete en castellano. Cremaete. ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Pues aquí, la verdad es que me he comido medio bocadillo, no un bocadillo como vosotros, solo la mitad, pero estoy muy feliz de estar con vosotros. ¿Vamos a hacer intercambio de cosas, de productos Sí, o no? sí. Yo te he traído un regalito. ¿Un regalito? Sí. Yo te he traído, como podías imaginar, una camiseta del canal Chimotube. Para que me hagas un poco de publicidad y la disfrutes. ¿Me la tengo que poner o la puedo vender? No, la puedes guardar, puedes hacer lo que quieras con ella. Oye, calidad primera, esto no es chino, ¿eh? Esto no es chino. No es vinilo del bueno, ¿eh? Vinilísimo. Yo a cambio... Bueno, a ver qué me has traído. Mira. Pero no se a cambio, ¿eh? Es porque sí. ¿Cómo te sientes? Para ti, para tu compadre. Alioli del Bravero. Para ti, para tu compadre. De los que más quiero, el mejor del mundo entero. Ya, huele. ¿Huele bien? Uf. Está cerrado, tío. Como la colonia, esto, tío, ¿qué pasa? La colonia. ¿Era plástico? ¿Lo abrimos? No. Muchas gracias, tío. Espera, que hay otra cosa, ¿Hay más? Sí, no ves que me los han traído aquí de vasitos. ¿Eso para qué? Escucha, y aquí en el puerto de Sagunto, hielo del caro, ¿eh? Mira. Un juguito casero, hielo del caro, ¿eh? ¿Has pedido hielo para Esto, Mira. es un vermú nuevo, mira que se puede, mira. ¿Vas a hacer vermú también? Vale, sí, vermú del Bravero. Hostia, qué bien huele tú. Mira, huele a su tierra que no hay. Pero vamos a probar Esto demuestra. el vermú del Bravero antes de que salga al mercado, ¿eh? Sí. Eso es una primicia. ¿Qué hace? Está robando helado, ¿qué hace? ¿Quieres poner la cámara bien tú, D'Artagnan? Salva, ¿qué? ¿Te has tomado el carajillo ya o qué? Sí, estoy aquí tomando vermut del Bravero. ¿El carajillo cómo estaba? El carajillo está bueno. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. ¿Y el vermú? El vermut está buenísimo. Buenísimo solo. Mira que está el Bravero aquí a tu lado, ¿eh? Dime algo más. ¿Cómo se dice? Espectacular. Ha llegado el momento de las entrevistas en el bici del Bocata. Pero hoy tenemos una sorpresa. Hoy yo no puedo hacer las entrevistas porque estamos en terreno Bravero. Y en terreno Bravero, ¿quién hace las entrevistas? ¡Mua! Óscar Alamán, alias el Bravero. ¡Mua! Vamos para allá. Así que vamos para allá. El menudo embolado que me está metiendo a mí, ven aquí. Este es un almuerzo típico valenciano con sus cacaos, su ensaladica, con las olivas y el bocata. El super bocata, Estamos aquí en el bici del Bocata, en el puerto de Sagunto, en mi terreno Bravero. Ven aquí, compadre. ¿Cuál es el bocadillo más famoso de aquí? El bici, aquí el bici, el chupadedos, aquí hay muchos, aquí no son solo uno famoso, aquí son todos famosos. ¿Cómo lo vende, ¿Cómo lo vende? Sigue. A ver, no va a venderlo, dime. Siga. Y el de carne de caballo, está espectacular, tenéis que probarlo. Está ya. Y las bravas. Bueno, vale, si hablamos de bravas, las bravas del Bravero no tienen nada que ver con ninguna otra de por aquí cerca. Aquí sus salsas, las bravas, hay que probarlas. Tenéis que venir aquí a probarlas porque el que las prueba repite.
Vale, vale, espera un momento. ¿Cuánto era? ¿10 euros? No, saca el dinero. Familia turolense, porque Teruel existe. Además, yo de Teruel lo llevo aquí. Y my hair. Bueno, ¿qué hacéis aquí? Estamos en la playa. Estamos en la playa unos días, bueno, por aquí, y hemos venido a almorzar aquí, que se almuerza muy bien. Y hemos almorzado de puta madre, se puede decir, ¿no? Pues ya está. No se han dejado nada en los cacaos, se han comido todos los platos. La botella la lleváis a la playa, ¿no? Ven aquí, que este tiene ganas de hablar. Ven por aquí, por aquí. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? He pegado un almuerzo de puta madre. Me he ¿qué tal sentado la tele? de Habla bien, maravilla, de habla maravilla, me he sentado. ¿Sí? Sí. ¿Qué has comido? ¿Qué has comido? Pues un poco de todo, sepia, calamares. Pero bueno, vamos a tener que contar luego, ¿eh? Las marcas no pueden salir. Tiene que estar al revés, los botes, no me la liéis, los botes, no me la liéis, los botes. ¿Qué más, qué más? Sigue. Sí, ¿qué más? Jamón con tortilla y un chivito. Y esta es la pregunta clave. Jamón serrano con tortilla, ¿no? Jamón ¿Era serrano, jamón de Teruel? jamón de Teruel. ¿Cómo lo sabes? Hombre, porque lo he desgustado. ¿Aceptamos jamón? Venga, vale, va. Estamos con Gema, la viciera, pero viciera es porque es la dueña del bici del bocata. Gema, ¿cuál es el bocadillo que más pide la gente aquí? Tu mayor reclamo, aparte de la bravas del bravero. Pues el chupadedos, el bocadillo de la casa, el de bici y el jinete. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? ¿El chupadedos qué lleva? Lechuga, tomate, pechuga, bacon, queso, extra de huevo, de todo. Muy de guiri no es muy español, ¿no? ¿O qué? Hombre, por supuesto, aquí completos. ¿Y esto se sirve a la hora del almuerzo solo o cuándo? A la hora que quieras, mientras que tenga el horario abierto, de 8:30 a 2 y de 7 a cierre. Buenos bocatas, aquí yo te digo que hay buenos bocatas, buenas bravas y buenos bocatas, ¿a que sí? Bocatas XL, no te vas con hambre. Óscar, ¿me dejas hacer a mí una entrevista, aunque sea, no? Venga, va, compadre, va. Una pequeñita. Sí, pero porque lleva puro, ¿eh? Venga, buenos días. Caballero, buenos días. ¿cómo se llama usted? Yo, Pepe. Pepe. ¿Y de dónde es usted? Yo soy de Fuentes Claras, De Fuentes Claras. ¿Eso dónde está? en la comarca del Giloca. En Giloca. ¿Zaragoza? Teruel. Teruel. No, es que de geografía ando un poco mal. ¿Y conoce usted el bici del bocata? ¿Viene mucho por aquí? Claro, todos los fines de semana que venimos al puerto, venimos aquí a almorzar. ¿Y qué nos puedes contar de aquí? Que sea bueno. Bueno, pues está todo muy bueno. Hoy nos hemos comido un chivito, nos hemos comido un bocadillo de tortilla con jamón, unos bocadillos de calamares, unos bocadillos de sepia, unas buenas ¿Todo eso? cervezas de Estrella de Galicia. ¿Y qué se ha comido? ¿Bocata pequeño? No, el grande no. No, todo grande. ¿El grande? Aquí Campeón, para muy pequeño bien. ya soy yo. Muy bien. Pues muchas gracias, amigo. Y buen provecho. Espera, un momento. Estaba fuera de cámara, estaba muy cachondo y muy de eso. Y ahora le pone la cámara y parece que le intimida. ¿Quién? Suéltate. No, pero ya estoy suelto. Suéltate, ven aquí, suéltate. Una jótica, va. Una jótica pequeña, venga, una jótica, va. Una jótica, va. Que canto muy mal. Una jótica. Una jótica, venga. A ver, que nos ves, sabía una pero muy mal. Una jótica, venga. Ojalá que me pise una. Venga, a besar una. No fácil, No, hombre. no sé que no. Chupa puro y Que canto- sopla, y que- verás. que canto muy mal, No me sé ahora ninguna. Alguna, rápida, alguna rápida. Que no me sé ninguna. No puede ser. No es de Teruel, no es de Teruel. No No es de Teruel, no es de Teruel, no es de Teruel. No, ¿Sí? auténtico. No, auténtico, no. ¿Lo va a cantar o no lo va a cantar? No, que no sé ninguna. No se echa para adelante. Yo la voy a cantar yo. Pues me parece que no. Hasta aquí el vídeo del bici del bocata. Espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo diferente porque estaba nuestro amigo Hola, ¿cómo estamos? el Bravero, nuestro amigo Salva, que es fijo en el canal. El coche que está detrás. Y como digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo.